Bueno, vamos a empezar a trabajar con la parte 2 de la guía 1, ¿sí? Movimiento en 2 dimensiones y movimiento relativo. Entonces empecemos mirando el primer ejercicio de esta parte, ¿sí? Que es el ejercicio 8. No lo voy a hacer completo, pero para que empecemos, digamos, con una introducción de lo que es trabajar con vectores en 2 o 3 dimensiones, ¿sí? Entonces el ejercicio 8 nos dice: la posición de una partícula en el espacio se puede describir con el siguiente vector posición, r de t, ¿sí? Igual a, y tenemos un vector expresado, ¿sí? Como un paréntesis, ¿sí? Con sus componentes. La componente x del vector es esta, componente y, componente z, ¿sí? Y nos dice reflexiones sobre cuál es la unidad de tiempo en este caso. Bueno, entonces podemos verlo rápidamente como en la coordenada que podríamos pensar que es la coordenada z, ¿sí? De este vector. Fíjense que esto es vector posición, r de t, ¿sí? La posición en el espacio está en un espacio de 3 dimensiones, lo llamamos a la posición, siempre la vamos a... En un espacio de 3 dimensiones siempre tenemos 3 vectores versores que me definen el espacio en 3 dimensiones, ¿no? Podemos decir x, y este sería z. ¿Está bien? Entonces fíjense que la componente z es coseno de 3 por t, ¿sí? Entonces las unidades de t acá deberían ser unidades de radianes, ¿sí? En principio. Digo en principio porque podrían ser grados, ¿sí? Pero acá tenemos t al cubo más 2t más 1. Si t son radianes, esto está perfectamente definido. Bien, entonces, ahora nos dicen v de t es igual a la derivada respecto del tiempo, ¿sí? Eso lo sabíamos ya. Entonces ahora veamos cómo hacer esto si r es un vector posición con 3 coordenadas, ¿sí? X y Z. Entonces en ese caso, vamos a dejarlo acá, en ese caso, ahí va, ¿qué tenemos? Tenemos que, ejercicio 8, nos dicen que la posición en el tiempo está dado por t al cubo más 2t más 1, e a la menos 2t, coseno de 3t, ¿sí? Entonces tenemos que calcular b de t. b es un vector, así que también va a tener 3 componentes, ¿sí? ¿Y cómo calculo b de t? Bueno, es la derivada del vector posición r respecto del tiempo, así que derivo cada coordenada, ¿sí? Entonces la derivada de la primera, voy a tener que derivar esto en el tiempo, derivar mi segunda coordenada en el tiempo, derivar esto en el tiempo, ¿está bien? Entonces les dejo derivar esto, derivar la componente x del vector r, acá vendrá la derivada de la componente y del vector r respecto del tiempo, y acá tendremos la derivada respecto del tiempo de la coordenada z del vector r, ¿sí? Entonces si derivan nos va a quedar con un vector. ¿Bien? ¿Cómo hacemos? En el ítem B nos piden el módulo de la velocidad en el tiempo, ¿sí? Entonces recuerden que el módulo es la raíz cuadrada, esto lo vimos en la guía 0, ¿sí? De bx al cuadrado más bi al cuadrado más bz al cuadrado, ¿sí? ¿Quién es bx? Esta es bx, esta es bi, esta es bz. ¿Está bien? Y con la aceleración, en el punto C nos piden la aceleración, tendremos que derivar nuevamente la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Es la derivada segunda con respecto al tiempo 2 veces y obtenemos la aceleración. Esto también como una especie de breve resumen matemático, ¿está bien? Lo dejo acá porque es lo que vimos en la guía 0, pero un poco introducción, ¿sí? al mundo de los vectores, ¿sí? Las posiciones y las velocidades y las aceleraciones en más de una dimensión, ¿sí? En este caso en 3.
Bien, pasemos ahora a resolver el ejercicio, vamos a resolver el ejercicio 12 de la guía 1, ¿sí? Entonces, el ejercicio 12 nos dice, primero yo enfatizo siempre esto, me van a escuchar repetirlo bastante, es clave entender los problemas, ¿sí? Leerlos detenidamente y hasta que uno no entiende lo que está pasando en un problema, no me pongo a hacer nada. Entonces, nos dicen, se lanza una pelota con una dirección alfa respecto a la horizontal y con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo desde el borde de un acantilado de 45 metros. ¿Sí? Entonces, en el instante de lanzamiento, una mujer comienza a correr, alejándose de la base del acantilado con velocidad constante de 6 metros sobre segundos. La mujer corre en línea recta sobre suelo plano y puede despreciarse la acción de la resistencia del aire sobre la pelota. Bien, entonces ahora, como ya hemos hecho antes, este es el ejercicio 12, vamos a hacer, como siempre, un dibujo de la situación, que también enfatizo que es importante hacerlo, nos ayuda mucho. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que se lanza una pelota, ¿sí? Con una dirección alfa con respecto a la horizontal, alfa, ¿sí? Y una velocidad inicial, nos dicen, de 20 metros, o sea que el módulo de la velocidad inicial, módulo, ¿sí? Es 20 metros sobre segundos. Y nos dicen que desde un acantilado de 45 metros de altura. ¿Está bien? Y nos dicen que en el instante de lanzamiento hay una mujer acá, dibujamos una mujer, ¿sí? Que va a correr para alcanzar la pelota que caerá y la mujer la agarrará un tiempo más tarde en algún lugar o no la agarrará, ahora veremos, ¿sí? Bien, esta mujer corre con una velocidad, podemos poner velocidad mujer de 6 metros por segundo, ¿sí? Bien, estos son todos los datos que me da el problema, ¿sí? Ahora, como yo les decía la otra vez, tenemos que elegir un origen de tiempo, ¿sí? Y un sistema de coordenadas. Un sistema de referencias, perdón. Entonces yo voy a elegir que mi posición i igual a 0 sea esta. Acuérdense que cada uno lo hace como quiere. Si le parece mejor elegir a esta como la posición i igual a 0, está perfecto. ¿Está bien? Los resultados tienen que darme lo mismo a menos de algún signo. Entonces, este es mi i igual a 0 y voy a decir que todo lo que va para abajo, ¿sí? Que la coordenada i crece en este sentido, ¿sí? Crece en este sentido. Es decir, que acá estoy en i igual a 45 metros. En el piso estoy en i igual a 45 metros, ¿sí? Y todo lo que va de acá para arriba es negativo, ¿sí? Entonces hacia abajo tengo la gravedad, la aceleración de la gravedad. Bien, esa es mi situación. Clave hacer este dibujito y mirarlo siempre cuando uno va a escribir las ecuaciones. Bien, entonces, nos piden, la primera pregunta que nos hacen es ¿con qué ángulo alfa por arriba de la horizontal deberá lanzarse la pelota para que la corredora la atrape justo antes de que toque el suelo? ¿Sí? Entonces quiero saber quién tiene que ser alfa para que esta mujer la agarre justo antes de que toque el suelo. ¿Sí? Bien, entonces, veamos lo siguiente. Nosotros lo que queremos es que haya un encuentro, ¿verdad? Porque si yo quiero que la mujer agarre la pelota, deberá haber un encuentro entre la pelota y la mujer. Entonces vamos a escribir las ecuaciones para la pelota y para la mujer, ¿sí? Bien, entonces veamos. Para la pelota tenemos, como es un movimiento ahora en 2 dimensiones, vamos a tener que escribir todo en la dirección X y en la dirección Y, ¿sí? Entonces para la pelota tenemos en la dirección X, que la voy a anotar así, ¿qué tenemos? Nosotros sabemos que en la dirección X, esto lo aprendieron en la teórica, en el CBC, en el colegio incluso, algunas, que tenemos en la dirección X un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? La velocidad es constante en X. La pelota se mueve con velocidad constante en X, ¿sí? Bien, entonces,
la velocidad en x va a ser igual a ¿qué? A una velocidad constante que va a estar dada por los 20 metros por segundo, ¿sí? Por el coseno, ¿sí? La componente adyacente al ángulo, por el coseno de alfa. Coseno de alfa. Y entonces la posición va a estar dada simplemente por 20 metros sobre segundo, coseno de alfa, por el tiempo, ¿sí? Voy a tomar el tiempo cero como el tiempo en que sale la pelota y sale la mujer. Acá no hay ningún tema con atrasos o adelantos de tiempo, ¿sí? Bien, esta es la posición x de t. ¿Está bien? Entonces acá tenemos para la pelota las ecuaciones en x. Y en y, ¿qué tenemos? Tenemos que la velocidad final, acuérdense, las ecuaciones de movimiento son, las ecuaciones horarias son velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Y en y tenemos aceleración porque tenemos gravedad, ¿está bien? Entonces, vamos a decir que la velocidad en función del tiempo va a ser la velocidad inicial, y acá, ojo, ¿cuál es mi velocidad inicial en y? Bueno, según mi sistema de referencia, como todo lo que de aquí iba para abajo es positivo, mi velocidad inicial en y, fíjense que tiene una componente hacia arriba, es negativa, ¿sí? Son los 20 metros sobre segundos por la componente en y, ¿sí? Por el seno opuesto, el seno de alfa. Entonces va a ser 20 metros sobre segundos por el seno de alfa más la aceleración, que es g, ¿sí? La vamos a tomar como 10 para hacer las cuentas más fáciles, pueden usar 9,8 para ser más precisos, por el tiempo, ¿sí? Perdón, menos, estaba explicando, es un menos la velocidad inicial y más la aceleración positiva, la velocidad inicial hacia arriba negativa, en y, ¿ok? Bien, bueno, ahora, ecuación para la posición. ¿Cuál es la posición inicial? La posición inicial es 0, ¿sí? Yo digo que es 0, perdón, acá. Yo digo que es 0, mi posición inicial. Bien, velocidad inicial menos 20 metros sobre segundos por el seno de alfa, por tiempo, ¿sí? Más un medio de la aceleración, 10 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Recuerden que la ecuación es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas ecuaciones ya la idea es que las vayan memorizando, ¿sí? Bien, entonces tenemos ecuación de velocidad y de posición para la pelota, ¿sí? Bien. Por otro lado tenemos a la mujer, ¿sí? La mujer se mueve con velocidad constante, porque eso es lo que nos dicen, que se mueve con velocidad constante. ¿Está bien? Entonces, la mujer va a tener una posición x, porque se mueve en x, ¿no? En función del tiempo, igual a, nos dijeron que era 6 metros sobre segundo su velocidad por tiempo. ¿Está bien? Bueno, entonces necesito plantear un encuentro entre la pelota y la mujer, ¿sí? Bien. Entonces, quiero que el x de la pelota, la posición x de la pelota, vamos a anotarlo así, quiero que sea igual a la posición, ¿sí? A la coordenada x de la mujer. Yo quiero que las coordenadas x sean iguales, ¿sí? Ahí se van a encontrar. Bueno, entonces la posición x para la pelota la teníamos acá, ¿no? 20 son 20 metros sobre segundos por coseno de alfa por tiempo igual a la mujer 6 metros sobre segundos por tiempo. ¿Sí? Bien. Tiempo con tiempo se me va y tengo que el coseno de alfa va a ser igual a 6 dividido 20. ¿Sí? Haciendo el arcoseno,
encontramos que alfa es igual a 72,6 grados. ¿Sí? Bien. Ahí va, volvimos. Perdón. Entonces, habíamos calculado, por acá, habíamos calculado el ángulo, ¿sí? El ángulo con el que teníamos que tirar la pelota para que la mujer la llegue a atrapar. Ahora nos piden calcular la distancia que recorre la mujer, ¿sí? La distancia que recorre antes de atrapar la pelota y cuánto tiempo tarda, ¿sí? Bien, voy a necesitar calcular las componentes x e y de mi velocidad inicial, como ahora ya sé quién es alfa, ¿sí? Acá hice las cuentas, ¿sí? La velocidad en x, se fue de foco, ya se va a arreglar, pero la velocidad en x, dice acá, velocidad inicial, se fue de foco, a ver si está volviendo. Ahí está. Velocidad inicial por coseno de alfa, ¿sí? Tenemos acá el ángulo, acuérdense que la velocidad inicial nos la dieron, son los 20 metros sobre segundos. B en x va a ser velocidad, el módulo por coseno de alfa, 6 metros sobre segundos por el seno menos 19,1. Acuérdense que la velocidad inicial era negativa según mi sistema de referencia, ¿sí? Porque va para arriba en y. Bien. Bueno, entonces, si yo quiero saber cuánto tarda la mujer en llegar hasta acá y agarrar la pelota y cuánto recorre, bueno, eso es como averiguar cuánto tarda la pelota en llegar acá abajo, ¿no? En recorrer estos 45 metros, ¿sí? Entonces voy a plantear la ecuación de posición en y para la pelota y voy a decir, quiero que mi posición final sean 45 metros. Acuérdense, según mi sistema de referencia, la posición final son 45 positivos, igual a velocidad, a posición inicial que es 0, más velocidad por tiempo, mi velocidad inicial por tiempo es menos 19,1 metros sobre segundos por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que la aceleración es positiva, según mi sistema de referencia, ¿sí? Por el tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Si uno despeja t de acá, les dejo las cuentas para que las hagan ustedes, el tiempo positivo, porque nos va a dar un tiempo también negativo, que no tiene sentido físico, así que el tiempo es 5,47 segundos, ¿sí? Con la ecuación cuadrática sacamos el tiempo. Bien, o sea que ese es el tiempo que tarda la mujer en agarrar la pelota, porque es el tiempo que tarda la pelota en llegar hasta acá, ¿sí? Perdón que a veces se va de foco. Ahora queremos saber qué distancia recorre la mujer antes de atrapar la pelota, es la otra pregunta que nos hacen en el ítem B. Bueno, voy a la ecuación de posición de la mujer y digo, la ecuación de posición de la mujer, x en el tiempo, ¿sí? Yo quiero la posición de la mujer en el tiempo, justamente 5,47 segundos, ¿sí? Y la ecuación de posición para la mujer era 6 metros sobre segundos, que es la velocidad de la mujer, por el tiempo. Quiero averiguar cuál es la posición en ese tiempo. Y esto me da 32,82 metros. ¿Está bien? O sea que la mujer recorre 32,82 metros. Y respondimos la pregunta del ítem B. Bien. En el ítem C nos dicen, calcule la velocidad de la pelota en módulo y dirección en el momento en que es atrapada por la mujer. ¿Sí? Bueno. O sea, queremos la velocidad final, cuando la mujer atrapa la pelota, ¿sí? Que es cuando la pelota, digamos, llega al piso. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es decir, ¿cuál va a ser la velocidad en este tiempo, ¿no? Es la velocidad en este tiempo 5,47 segundos, porque es el tiempo en el que la mujer atrapa la pelota. ¿Cuál es la velocidad en x en este tiempo? Bueno, es la misma velocidad en x de cualquier tiempo, porque acuérdense que en la dirección x, en un tiro oblicuo, la velocidad no cambia, es constante, así que va a seguir siendo 6 metros sobre segundos, que es lo que nos dio inicialmente. Bien, ¿cuál va a ser la velocidad en y? Cuando el tiempo es 5,47 segundos,
Bueno, tendré que calcularlo con la ecuación para el tiempo, que era velocidad inicial menos 19,1 metros sobre segundos más aceleración por tiempo, más 10 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Ese tiempo es, perdón, estoy reemplazando, 5,47 segundos. Y hay problemas con el foco. ¿Qué no se soluciona? Ahí está. Bien. Bien. ¿Ok? Entonces, calculamos la velocidad en x y en y en el tiempo de encuentro entre la pelota y la mujer. Y esta velocidad ahora nos da 35,6 metros sobre segundos. ¿Sí? Bueno, pero nos pidieron la dirección y el módulo de la velocidad. Entonces, ¿cómo calculamos el módulo de la velocidad cuando en ese tiempo? Bueno, el módulo, esta no era la goma que quería, acá está, el módulo, se vuelve a poner, ahí está, el módulo de la velocidad en el tiempo, el módulo de la velocidad en el tiempo 5,47 segundos va a ser la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado en ese tiempo, ¿no? En t igual a 5,47. ¿Está bien? Bueno, y esto, si hacen la cuenta, les va a dar 36,10 metros sobre segundos. ¿Sí? Bien, o sea que ese es el módulo de la velocidad. Parte de la pregunta que nos hacían era esta, y ahora nos preguntan cuál es la dirección de la velocidad. ¿Sí? Es decir, imagínense, la pelota salió, si teníamos así, la pelota salió con un ángulo que habíamos calculado, este ángulo alfa, hace así y cae al piso, lo agarra la mujer y llega con alguna velocidad, ¿no? En algún ángulo, ¿sí? Recorre todo esto y llega con algún ángulo. Entonces, fíjense, si yo defino esto como X y esto como Y, está llegando con alguna dirección así, ¿sí? Entonces, voy a decir, bueno, voy a calcular este ángulo que lo voy a llamar alfa prima. ¿Está bien? Ustedes cuando les piden la velocidad, por ejemplo, en este caso, les piden la velocidad final, ¿sí? Y les piden la dirección y el módulo, pueden decir, bueno, voy a dar este ángulo o voy a dar este. Ustedes eligen el que quieren y cuando dicen, pero tienen que demostrar quién es el ángulo que están calculando. ¿Está bien? Porque depende cuál es de los dos, lo van a calcular de distinta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende cuál es el ángulo, cómo están relacionadas las componentes x e y con los cosenos y senos de ese ángulo. ¿Está bien? En este caso, yo sé que la velocidad, llamémosla final, ¿sí? Es esta velocidad. En x, ¿sí? Es el módulo, los 36,10 metros sobre segundos que acabo de calcular, y la componente de x, ven, está relacionada con el adyacente a alfa prima, así que es el coseno, por el coseno de alfa prima. ¿Sí? Bueno, y de acá yo sé, ya puedo usar el coseno y ya está, en vez de usar el seno, usan el seno como quieran, pero yo sé que la velocidad en x es 6 metros sobre segundos, ¿sí? Porque es siempre la misma. ¿Está bien? Y ahora, entonces, despejan coseno, hacen el arcoseno y encuentran que alfa prima es igual a 80,46 grados. Y encontraron la dirección. ¿Está bien? Bien. Y por último nos dicen cuál es la componente horizontal de la velocidad de la pelota relativa a la mujer. ¿Sí? ¿Qué velocidad tiene horizontalmente la pelota relativa a la mujer? Bueno, fíjense que la velocidad x de la pelota en este tiempo es 6, pero siempre es 6, ¿no? Porque de nuevo, en x es un MRU, no cambia la velocidad, es 6. Y sabíamos que la velocidad de la mujer, porque nos lo dicen, es siempre 6 también. Entonces, ¿cuál es la velocidad de la pelota relativa a la mujer? ¿Qué significa relativa a la mujer? La mujer que va corriendo, ¿a qué velocidad ve que se mueve la pelota? Bueno,
a 0, ¿no? Porque la velocidad... Entonces, ¿cuál les parece que es la componente horizontal de la velocidad de la pelota relativa a la mujer? Las dos con respecto a la Tierra, ¿sí? Se están moviendo a 6 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, para la mujer, ¿a qué velocidad se está moviendo la pelota? Bueno, uno intuitivamente puede decir, y 0, no se está moviendo con respecto a la mujer, la pelota, ¿sí? O la pelota con respecto a la mujer, o relativa a la mujer, ¿no? Desde el punto de vista de la mujer, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para responder eso no intuitivamente, sino con una ecuación? Bueno, ahora lo vamos a ver mejor en el próximo problema, pero piensen, hay una ecuación que seguramente la vieron en la teórica, que es que yo puedo decir, bueno, la velocidad de la pelota con respecto a la Tierra es la velocidad de la pelota con respecto a la mujer más la velocidad de la mujer con respecto a la Tierra. Entonces, si yo quiero la velocidad de la pelota, de nuevo, vamos a repasar mínimamente de dónde sale esto, si bien la idea de la práctica, solamente por una cuestión de tiempo, es que no veamos muchas cosas teóricas, pues se supone que lo ven en la teórica, pero para que no piensen que esto sale de cualquier lado, de nuevo, lo han visto seguramente hoy. Si yo quiero la velocidad de la pelota relativa a la mujer, ¿sí? Paso restando esto. Ok, entonces la velocidad de la pelota relativa a la mujer es la velocidad de la pelota relativa a la Tierra menos la velocidad de la mujer relativa a la Tierra. Y bueno, pero la velocidad de la pelota relativa a la Tierra son 6 metros sobre segundos. En X, todo esto lo estamos viendo en X, ¿sí? Y menos la velocidad en X de la mujer relativa a la Tierra. Y también son 6 metros sobre segundos. Así que esto nos da 0, ¿sí? La componente X de la velocidad de la pelota con respecto a la mujer es 0. Como intuitivamente habíamos dicho, ¿sí? Bien, y aquí terminó el ejercicio 12. Entonces, para los problemas de tiro oblicuo, de nuevo, yo calculo que ustedes ya estos problemas los manejan más o menos por el CBC, por el colegio, bueno, por el CBC seguro. Entonces, acuérdense siempre de hacer bien el dibujo claro y plantear las ecuaciones en X y en Y, ¿sí? Las ecuaciones horarias. Y bueno, y el resto es un poco más laborioso, pero no es tan distinto a lo que vimos en una dimensión. ¿Está bien? Entonces pasemos ahora a trabajar con un problema de movimiento relativo, ¿sí? Que yo sé que es un tema que resulta complicado. ¿Está bien? Pero tratemos de abordarlo. Voy a cambiar para que se vea mejor. Bueno, acá estamos. Entonces, vamos a ver ahora movimiento relativo. Yo sé, como les decía antes, que es un tema que complica. Vamos a ver si logro al menos que se queden con la sensación de que no es tan complicado. ¿Ok? Entonces, antes que nada, vamos a leer el problema y después les voy a contar, les voy a hacer una mini introducción de lo que ya vieron en la teórica con Ana seguramente hoy. Entonces vamos a resolver el ejercicio 15 y el 16 de la guía. ¿Está bien? Entonces el ejercicio 15 nos dice, un río de orillas rectas y paralelas, estamos acá, tiene un ancho de 40 metros. El agua del río baja a una velocidad de 4 km por hora paralela a los márgenes y un nadador quiere cruzar el río en línea recta desde A hasta B. ¿Está bien? Entonces, tenemos, este es el ejercicio 15, tenemos un río, ¿sí? Y un nadador que quiere ir de A hasta B, ¿sí? Y tenemos un río, ¿sí? Que vamos a decir que el río baja hacia allá, entonces un río que tiene una velocidad de, nos dicen, 4 km por hora. ¿Está bien? Bien, esta es la velocidad del río. Acá en movimiento relativo siempre vamos a tener que trabajar con velocidades que las vamos a tener que llamar velocidad de qué con respecto a qué, siempre. Entonces esta es la velocidad del río, que déjenme llamarlo agua, porque yo lo resolví con agua y ahora tengo agua. Agua con respecto a la orilla, ¿sí?
Lo llamo así, agua con respecto a orilla. Bien. Y después, entonces, ¿qué pasa? Tenemos un nadador que quiere ir de A a B, ¿sí? Quiere ir así. ¿Está? De hecho, tenemos un nadador que va así, que cruza el río desde A a B, y entonces nos dice en qué dirección tiene que nadar para llegar a B. Entonces, supongamos que él efectivamente llega a B, ¿está bien? Entonces, esta velocidad, ¿sí? Va a ser la velocidad del nadador con respecto a la orilla. Si alguien está en la orilla mirándolo, lo ve ir de A a B. Ahora, si alguien que está en la orilla lo ve llegar de A a B en línea recta y el agua va hacia allá, ¿cómo hizo el tipo para llegar en línea recta hasta B si hay agua yendo hacia allá? Bueno, evidentemente tuvo que nadar, ¿no? En alguna dirección, llamémosla en menos X, ¿sí? Si decimos que esto es X, ¿está bien? Y que esto es Y, el tipo tiene que nadar con alguno componente menos X, ¿está bien? Para compensar esa velocidad del agua que lo va a llevar hacia la posición X positiva, ¿está bien? Y esta velocidad con la que el tipo efectivamente, digamos, nada, ¿qué es? Es la velocidad del nadador con respecto a justamente el agua, ¿sí? Con respecto al agua, nada hacia allá. Con respecto a la orilla, nada derecho hacia B, porque uno, el que está en la orilla, lo ve que llega de A a B, ¿sí? Eso que acabo de hacer, ese dibujito, es clave. Es completamente clave. Es como lo que les decía de que tienen que leer el problema y entenderlo. Eso es lo primero, clave. Y después hacer el dibujito, que también les dije que es clave. Pero acá más todavía, ¿sí? O particularmente. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que yo en el problema anterior les di como una ecuación donde relacionábamos las velocidades relativas? Bueno, veamos muy rápidamente de dónde sale, que me parece que está bueno, de nuevo, que no quede como una ecuación mágica, aunque seguramente la vieron, claramente la vieron con Ana hoy, está en el libro, pero nunca viene mal volver a reforzarlo. Entonces, fíjense, aparte de paso usamos lo que aprendimos en la guía 0, ¿sí? Así le vemos la utilidad. Bien, entonces fíjense, si yo tengo, esperen que lo voy a escribir, lo quiero hacer en otra hoja para no usar esta. Entonces, y pensemos en la siguiente situación. Imaginémonos que hay un nadador, ¿sí? Que quiere ir, que nada en esta dirección. Nada en esa dirección. Es decir, la velocidad del nadador con respecto al agua tiene esta dirección, ¿sí? Voy a tapar este dibujo para no confundar. La velocidad del nadador con respecto al agua tiene esta dirección. Y como en el problema, el agua, ¿sí? Vamos a hacerlo más grande. El agua tiene una velocidad muy grande, ¿sí? Representada por esta flecha. Esta es la velocidad del agua con respecto a la orilla. ¿Está bien? Entonces, si nosotros vemos a este nadador desde la orilla, ¿qué vemos que le pasa a su velocidad, a la dirección de su velocidad? Si el tipo con respecto al agua nada en esta dirección y el agua tiene esta dirección, y bueno, y fíjense que la velocidad del agua es mucho más grande que la velocidad del tipo con respecto al agua, vamos a ver que el nadador va a tener una dirección medio ahí, ¿no? No sé, ahí. No lo quiero terminar porque les quiero contar de dónde sale justamente esta rayita. Entonces, fíjense, esperen, lo voy a borrar porque a ojo me sale mal. Entonces, fíjense, si yo sumo estas dos velocidades, ¿se acuerdan que en la guía 0, de paso miramos cosas de la guía 0, dijimos que la suma de vectores, de dos vectores, ¿sí? Se hacía de esta manera. Yo hago una recta paralela, una flechita paralela a esta, otra paralela a esta, y entonces obtengo, perdón por lo hago más o menos, este vector que es la suma, ¿sí? Bien, o sea que esto es la velocidad, y fíjense, esto va a ser la velocidad del nadador con respecto a alguien que lo ve en la orilla, ¿está bien? Pero esto dijimos que es la suma, este vector, es decir, que la velocidad del nadador con respecto a la orilla
es igual a la velocidad del nadador con respecto al agua más la velocidad del agua con respecto a la orilla. ¿Está bien? De acá, digamos, sale, o esta es una manera medio geométrica de ver esta relación entre las velocidades. Y algo que a mí me sirve mucho para acordarme de esto y no tener que hacer un dibujito cada vez o lo que sea, es que fíjense que yo digo la velocidad del nadador con respecto a la orilla y lo que sigue es nadador con respecto a agua y la siguiente tiene que ser agua, se tiene que repetir este índice y fíjense que el primer índice de la primera velocidad y el último índice de la segunda velocidad tienen que ser los índices de esta de acá, ¿sí? Bien, bueno, teniendo esto en mente, seguimos con el ejercicio del nadador, ¿sí? Bueno, entonces, teníamos entonces esta situación, el agua yendo a 4 km por hora en X, ¿sí? Esto es en X, el nadador yendo de A a B con respecto a la orilla y entonces dijimos que tenía que nadar con alguna velocidad en esta dirección con respecto al agua. ¿Está bien? Bueno, entonces nos dicen en qué dirección tiene que nadar para llegar a B en 1 minuto, ¿sí? Y a qué velocidad nada. Bien, entonces digamos lo siguiente. Nosotros sabemos que el tipo va de A a B y entre A y B nos dice el problema, ¿sí? Hay 40 metros. ¿Está bien? Hay 40 metros. O sea que nosotros sabemos que la velocidad del nadador con respecto a la orilla, ¿sí? Es igual a 40 metros, ¿sí? Dividido el tiempo que tardan en hacer esos 40 metros que nos dijeron, porque nos dicen en qué dirección tiene que nadar para llegar a B en 1 minuto, ¿sí? Entonces, otra cosa importante de estos problemas es justamente identificar qué son la velocidad del nadador con respecto a la orilla, qué es la velocidad del nadador con respecto al agua, ¿sí? Entonces, insisto, nos dicen que el nadador va de A a B. De A a B, entre A y B hay 40 metros. Nos dicen que tarda 1 minuto. ¿Está bien? Es decir, que la velocidad del nadador con respecto a la orilla es 40 metros, que es lo que recorre para ir de A a B en 1 minuto. ¿Está bien? Bien. Esta es la velocidad I del nadador, ¿sí? La velocidad en I. ¿Está bien? Bien. Esto, si hacemos la cuenta y lo pasamos a kilómetros por hora, que me parece más cómodo a mí, pero pueden trabajar en las unidades que quieran, kilómetros por hora en I. ¿Está bien? Bien. ¿Por qué calculé esto? Bueno, porque yo sé que voy a tener que trabajar con una ecuación que es, repasemos ahora. Sabemos que la velocidad del nadador con respecto a la orilla es velocidad de nadador con respecto a agua más velocidad de agua con respecto a orilla. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Ahora como estamos trabajando en 2 dimensiones, esto es una ecuación, ¿sí? Vectorial. ¿Está bien? Eso significa que esto es válido tanto para la coordenada X y para la coordenada Y. Y siempre vamos a tener que trabajar con coordenada X y con coordenada Y. ¿Está bien? Entonces, veamos lo siguiente. ¿Qué información podemos sacar sobre las coordenadas X e Y de todas estas velocidades? Según lo que ya sabemos. ¿Sí? Primero escribamos esta ecuación en la coordenada X. Esta ecuación en la coordenada X es velocidad X del nadador con respecto a la orilla es igual a la velocidad en X del nadador con respecto al agua más la velocidad en X del agua con respecto a la orilla. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Empiezo con N, termino con O acá y A, los índices se repiten acá. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cuál es la velocidad del nadador con respecto, la componente X de la velocidad del nadador con respecto a la orilla? Es 0, ¿no? Porque el nadador con respecto a la orilla se lo ve ir en línea recta, o sea, solamente con componente Y. Así que esto es 0. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad del nadador con respecto al agua? La coordenada X de la velocidad del nadador con respecto al agua. Bueno, no sé. De hecho, es lo que queremos averiguar. La velocidad del nadador con respecto al agua. Eso es lo que nos pide la pregunta A.
en qué dirección tiene que nadar para llegar a B en un minuto. ¿Sí? Desde A. Bien. Más. ¿Cuál es la velocidad del agua con respecto a la orilla? ¿Sí? La componente X. Bueno, el agua solamente tiene componente X, ¿sí? La velocidad del agua. Y son 4 kilómetros por hora, nos dice el problema. ¿Sí? Es decir, que la velocidad del nadador con respecto al agua, la componente X de la velocidad del nadador con respecto al agua, son menos 4 kilómetros por hora. ¿Tiene sentido esto? Pregunta muy útil de hacerse cada vez que uno llega a un resultado. ¿Tiene sentido? Sí, tiene un montón de sentido, porque si el nadador quiere ir hasta el punto B, ¿sí? En línea recta, tiene que cancelar, ¿sí? Exactamente la velocidad en X del agua, ¿sí? El agua no puede moverlo, no puede llevárselo para allá, y el tipo no tiene que tener velocidad mayor al agua como para igual, o sea, poder contrarrestar y seguir, y aún así, aunque el agua esté yendo para allá, moverse para allá, ¿sí? Entonces, claro, si su componente en X es igual a la del agua, entonces va a compensar y no se va a mover en X y va a ir solo en Y. ¿Está bien? Bien. Nos falta encontrar la componente Y del nadador con respecto al agua, pues ya sabemos que el tipo va a tener que hacer algo así, ¿sí? Ya encontramos la componente en X, necesitamos la componente en Y. Bien, entonces, escribamos esta ecuación en Y, ¿sí? Siempre vamos a tener que hacer lo mismo, usar esta ecuación, la ecuación que nos relaciona las velocidades relativas, ¿sí? Tanto en X como en Y. Bien, entonces, en Y, ¿qué tenemos? Tenemos velocidad del nadador con respecto a la orilla en Y es igual a velocidad del nadador con respecto al agua en Y más velocidad del agua con respecto a la orilla en Y. ¿Cuál es la velocidad del nadador con respecto a la orilla en Y? Bueno, la velocidad del nadador con respecto a la orilla en Y es la que calculamos al principio. Son 2,4 kilómetros por hora. ¿Sí? Esto es igual a... Disculpen. Esto es igual a la velocidad del nadador con respecto al agua en Y, que no la conozco y es lo que quiero averiguar, más la velocidad, la componente Y de la velocidad del agua con respecto a la orilla. Bueno, pero el agua con respecto a la orilla no se mueve en la dirección Y, solamente tiene dirección X. Así que ahora esto es 0, ¿sí? Es decir, que la velocidad del nadador con respecto al agua en la dirección Y es 2,4 kilómetros por hora. ¿Sí? Bien. Entonces me piden en qué dirección tiene que nadar y a qué velocidad nada. A qué velocidad nada significa decime cuál es el módulo de la velocidad del nadador con respecto al agua. Bueno, esto será la raíz cuadrada de, ¿sí?, la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y si hacen esta cuenta con estos dos valores, esto les da 4,66 kilómetros por hora. ¿Sí? Bien, pero nos piden en qué dirección. Nada, bueno, si quiero la dirección, pero ya sé cuál es la componente X y cuál es la componente Y, con el seno o con el coseno se calcula fácilmente, ¿sí? Ahora, de nuevo, ¿cuál es el ángulo que quiero? Quiero este ángulo para indicar la dirección. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a usar el coseno, ¿sí? Y el coseno va a involucrar la velocidad del nadador con respecto al agua en la dirección Y. Así que yo ya sé que el coseno de alfa es la velocidad del nadador con respecto al agua en Y dividido el módulo de la velocidad del nadador con respecto al agua, y si hacen el arcoseno, esto les tiene que dar 59 grados. ¿Está bien? Bien, y ahí encontramos la dirección. Ok. El ítem B, bien, y ahí resolvimos el ítem A. ¿Está bien? En el ítem B nos dicen cuál es la mínima velocidad que puede tener el nadador para llegar a B siempre en línea recta. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece? La mínima velocidad que puede tener son los 4 kilómetros por hora. ¿Está bien? Porque necesita al menos esta velocidad, ¿sí?, para contrarrestar la velocidad del agua. ¿Está bien?
A partir de ahí tiene que tener más para poder tener componente en I y avanzar en I. ¿Está bien? Pero entonces digamos que la respuesta sería, tiene que tener una velocidad, ¿sí? O sea, la velocidad del nadador con respecto al agua, ¿sí? En módulo, tiene que ser mayor a 4 kilómetros por hora. ¿Está bien? Es decir, que la mínima son 4 kilómetros por hora. Bien. Entonces este es el ejercicio 15. Miremos un poco el ejercicio 16. Yo sé que se está haciendo larga esta clase, pero ya también sé que les sirve el tema de movimiento relativo, ¿sí? Porque el 16 es una continuación del 15. En el 16 nos dicen, bueno, tenés el mismo nadador del ejercicio anterior, pero quiere volver, ahora quiere volver de B a A. Si este es B y este es A, quiere volver de B a A. ¿Está bien? Entonces acá seguimos teniendo 40 metros de distancia. Pero quiere volver de B a un tiempo después y ve que la corriente del río ya no es la misma. Vamos a suponer, no lo dice explícitamente el problema, pero es la idea del problema, que la dirección es la misma, sigue siendo en X, pero tiene otra velocidad el río, ¿sí? Pero sigue habiendo una velocidad del agua con respecto a la orilla en esta dirección X positiva, ¿sí? Si esto es X, como antes, y esto es Y, ¿sí? Podemos ahora, como el tipo va a ir, como va a ir de B a A, porque quiere volver, definamos que esto es X y que esto es Y. ¿Está bien? Bien. Entonces quiere volver de B a A y nos dice el problema que, se los voy a poner acá, para que no quede acá, la corriente ya no es la misma. Decide nadar a 6 km por hora en cierta dirección, pero llega a la otra orilla a 20 metros de A río abajo, después de nadar 1,5 minutos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué dato? De nuevo, la importancia, insisto, de leer y entender. ¿Qué datos nos está dando el problema? Nos dice, cambió la velocidad del río, ¿sí? Entonces ahora decide nadar a 6 km por hora en alguna dirección. ¿Está bien? Pero, de nuevo, quiere llegar acá y el río lo tira para allá. Entonces, ¿qué les parece? ¿En qué dirección va a ir? Y bueno, nadará en alguna dirección hacia acá, ¿no es cierto? Si quiere llegar a... Esta va a ser la dirección de la velocidad del nadador con respecto al agua, ¿sí? Pero nos dicen que llega a la otra orilla a 20 metros de río abajo. O sea, llega, supongamos acá, 20 metros, ¿sí? Es decir que, ¿cómo sabemos que llega acá? Bueno, alguien en la orilla lo ve que llega acá. O sea que esta es la dirección finalmente del nadador, de la velocidad del nadador con respecto a la orilla, ¿sí? Entonces, si esta es la línea recta, ¿está bien? Le voy a poner a este ángulo beta y le voy a poner a este ángulo alfa, ¿sí? Entonces ahora es muy importante este dibujo, ¿está bien? Resulta que desde la orilla lo vemos que está acá, o sea que la velocidad del nadador con respecto a la orilla tiene alguna dirección así, pero él quería llegar a A, y tenía corriente para allá, así que dijo, bueno, yo me es algo un poco para allá. Pero bueno, se ve que calculó mal porque la corriente se lo terminó llevando para allá. ¿Está bien? Esa es la situación del problema. Ahora, ¿qué datos nos dan? De nuevo, sabemos que acá hay 20 metros, sabemos que acá hay 40 metros, ¿sí? Y sabemos que nos dicen decide nadar a 6 km por hora en cierta dirección. ¿Qué son esos 6 km por hora? Bueno, eso es el módulo de la velocidad del nadador con respecto al agua. Porque él decide nadar con respecto al agua, ¿sí? A 6 km por hora. ¿Está bien? Y tarda en llegar a B, el delta T de A a B, ¿sí? Es 1,5 minutos. ¿Sí? Uy, no se estaba viendo, perdón. 1,5 minutos. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿tenemos alguna información más? Sí, anotemos acá los datos. Sabemos que el módulo
Bueno, sabemos que la velocidad del agua respecto a la orilla, ¿sí? No sabemos. No sabemos cuál es la velocidad del agua respecto a la orilla. Esta vez no la sabemos. Justamente cambió y no la sabemos. Bien. Bueno. Entonces veamos. Veamos una cosa. Nosotros tenemos un dato que es que sabemos que el nadador recorre en Y 40 metros, pero en X recorre 20 metros, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo esto y tengo esto, puedo calcular cuánto vale todo el recorrido que hizo así, ¿no? Fácilmente con Pitágoras. Llamémosle a todo este recorrido que hace h, y yo digo, bueno, h es la raíz cuadrada de 40 metros al cuadrado más 20 metros al cuadrado, ¿está bien? Entonces, si hago esa cuenta, me queda que h es 44,72 metros. ¿Sí? Bueno, pero me dicen que él llegó acá después de nadar 1,5 minutos. Así que yo sé que nadó esta distancia h en 1,5 minutos. Bueno, perdí el foco, ya volverá. Mientras lo voy diciendo, yo entonces sé que el módulo de la velocidad del nadador con respecto a la orilla, no volvió, voy a sacar, a ver, vuelvo, ahí volvió. El nadador con respecto a la orilla, el módulo, ¿sí? Sé que es esa distancia, lo calculo como la distancia esta h que recorre, dividido el tiempo, 1,5 minutos. Esto, si lo pasan a kilómetros por hora y hacen la cuenta, nos da 1,79 kilómetros por hora. ¿Sí? Bien. Pero también puedo calcular este ángulo alfa, ¿no? Justamente porque tengo esto, tengo ahora la hipotenusa, ¿sí? Puedo calcular ese ángulo alfa haciendo la arcotangente, ¿sí? De opuesto, el opuesto a alfa es 20, el adyacente es 40, ¿sí? Y entonces calculo alfa y alfa. Hagan la cuenta, les da 26,57 grados, ¿sí? Este mismo alfa que dibujé acá vale 26,57 grados. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora puedo calcular la componente X de la velocidad del nadador con respecto a la orilla, que será el módulo de esta velocidad por la componente X por el seno de alfa, ¿sí? Seno de alfa, esto me va a dar 0,8 kilómetros por hora, y si hacen lo mismo, pero con el coseno, obtenemos 1,6 kilómetros por hora. Entonces, ya tenemos la componente X e Y de la velocidad del nadador con respecto a la orilla. Bien. Bueno, entonces ahora voy a plantear las ecuaciones de velocidades relativas, ¿sí? Que es lo que hacemos siempre, en X y en Y. Las planteo en X. Acuérdense, teníamos velocidad del nadador con respecto a la orilla. Esto lo voy a poner, perdón, antes de hacer en X y en Y, lo pongo en general. Ecuación, velocidad del nadador con respecto a la orilla es la velocidad del nadador con respecto al agua más velocidad del agua con respecto a orilla. ¿Está bien? Planteo en X. Entonces, velocidad del nadador con respecto a la orilla en X es igual a la velocidad del nadador con respecto al agua en X más la velocidad del agua con respecto a la orilla en X. ¿Cuál es la velocidad del nadador con respecto a la orilla en X? La calculé recién, 0,8 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad del nadador con respecto al agua en X? Bueno, nos dijeron que el módulo, que el nadador se movía, decidía nadar a 6 kilómetros por hora. No sé en qué dirección. La llamé beta, no sé, pero sé el módulo. Así que voy a decir, bueno, la componente X de esa velocidad será el módulo, ¿sí? Que son, y fíjense, ya voy a poner el signo, ¿no? Yo sé que se mueve en menos X, ¿está bien? En menos X. Así que va a ser menos 6 kilómetros por hora por el seno de este ángulo, ¿sí? El opuesto, el seno de este ángulo, por el seno de beta. Más
la velocidad del agua con respecto a la orilla, componente X. ¿La conozco? No, es lo que quiero calcular. No sé cuánto es el agua con respecto a la orilla. Es lo que me preguntan, ¿sí? Bien, entonces no sé cuánto es beta y no sé cuánto es esto. Así que esta ecuación por ahora no me sirve. Vamos a plantear la ecuación en I. Bueno, no voy a escribir todo de nuevo, pero veamos. ¿Cuál es la velocidad del nadador con respecto a la orilla en I? Bueno, lo teníamos acá. 1,6 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad del nadador con respecto al agua en I? Bueno, van a ser los 6 kilómetros por hora por el coseno de beta esta vez. Y positivo porque va a ir para abajo y yo dije que para abajo era positivo en I. Más, ¿cuál es la velocidad del agua con respecto a la orilla en I? 0, porque sabemos que el agua se mueve solo en X. Así que 0, ¿sí? 0. Buenísimo, puedo calcular beta, ¿sí? Despejen el coseno, hagan el arco coseno y vean que beta es 74,5 grados, ¿sí? Bueno, entonces meto beta en esta ecuación y calculo la velocidad del agua con respecto a la orilla en X, que en definitiva es igual al módulo, porque solo tiene velocidad en X, y si la calculan, esta velocidad les da igual a 6,58 kilómetros por hora, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, calculamos la primera pregunta. ¿Cuál es la velocidad del agua del río ahora? Esta es la velocidad del agua del río ahora. Antes eran 4 kilómetros por hora, ahora son 6,58. ¿Y en qué dirección nadó el nadador? En esta dirección, ¿sí? Beta, donde beta es este, ¿sí? Bien. Bueno. Entonces, fíjense una cosa ahora, pensemos un poco, está bueno parar un poco la máquina de hacer cuentas para pensar, si bien siempre nos mantenemos pensando, pero una vez que uno encuentra resultados, está bueno siempre mirarlos, decir, a ver, ¿tiene sentido lo que encontré? ¿Qué está pasando? Bueno, los ángulos la verdad que tienen sentido, no es que encontré ángulos raros, todo pareciera tener mucho sentido por ahora. Y veamos lo siguiente, entonces, el agua se está moviendo hacia allá con esta velocidad de 6,58. ¿Y cuál es la velocidad en X del nadador con respecto al agua? ¿Qué encontramos? Encontramos que el nadador con respecto al agua, donde estaba, no tenemos la... a ver si... perdón, el módulo... bien, encontramos que el nadador... con el módulo del nadador con respecto al agua eran 6 km por hora, ¿no? Si a 6 km por hora lo multiplico para calcular la componente en X, lo multiplico por el seno de beta, claramente me va a dar un número menor a 6, ¿no es cierto? Porque el seno de beta es un número entre 0 y 1, así que me va a dar menor a 6. Es decir, que la componente X del nadador con respecto al agua es menor a la velocidad del agua con respecto a la orilla, ¿sí? O sea que está claro por qué el tipo terminó acá, porque tenía una componente en X que era menor a la del agua. Entonces por eso terminó acá. ¿Está bien? Si la componente X, como en el caso del ejercicio 15, hubiera sido igual a la del agua, habría terminado en línea recta. Si la componente X del tipo nadando en contra del agua resulta que es más grande que el agua, bueno, habría terminado más acá. ¿Está bien? Entonces está bueno entender que tiene sentido, aparte de lo que encontramos, porque el tipo terminó acá, ¿sí? Bien. Ahora nos dice, ¿podría haber llegado justo al punto A eligiendo una mejor dirección de nado? Bueno, y esta pregunta uno la puede responder de la siguiente manera. Hagámosla de nuevo. Nos dice, ¿podría haber llegado acá si elegía otra dirección de nado? Es decir, ¿podría haber llegado acá con un beta distinto, pero con todo el resto igual? Porque eso nos dicen, ¿sí? Mismo módulo de la velocidad, pero otro beta. Entonces uno dice, bueno, a ver, claramente, si el beta fuera menor, el agua se lo llevaría aún más, ¿no? Claro, sí, porque tendría una velocidad componente en X, si el beta es cada vez menor, una componente en X cada vez menor, así que no. Beta menor claramente no es una opción.
vayamos al límite del beta máximo. ¿Cuál es el beta máximo que podría haber elegido? Bueno, 90, ¿no? Porque si beta crece más que 90, esto, bueno, el tipo ya directamente se está yendo para el otro lado. ¿Está bien? Y quería ir no quiere ir para el otro lado. O sea que el ángulo beta, y perdí el foco, vamos a recuperarlo. El ángulo beta es el máximo ángulo, ¿sí? El ángulo beta de 90 grados, este sería el máximo ángulo, que sería como nadar justamente en contra de la corriente, ¿sí? Pero bueno, vamos de nuevo acá. Nosotros dijimos que la componente X de la velocidad del nadador con respecto al agua es el módulo, que nos dijeron que era 6, por el seno de este ángulo. Si el seno es 90, es 1, o sea, nos daría 6, ¿sí? Y de nuevo, entonces tendría toda su velocidad para allá igual a 6, pero el agua, calculamos, que se está moviendo a 6,58. O sea que no le gana al agua, ¿está bien? Entonces, ¿podría haber llegado justo a A eligiendo una mejor dirección de nado? No, no podría, porque aún eligiendo un ángulo más grande no le está ganando a la velocidad del agua. Así que la respuesta es que no. Bueno, espero que no les haya parecido tan complicado, haya quedado claro, ahora debatimos un poco. Pero como conclusión quiero que quede claro que por supuesto hay que leer el ejercicio, el enunciado, entenderlo, hacerse un dibujo, anotar los datos, eso como siempre, y simplemente ustedes tienen que plantear las ecuaciones en X y en Y, la ecuación de la velocidad relativa en X y en Y, ir jugando con las ecuaciones, ir viendo qué datos tengo, qué datos me faltan, y eso es todo. Bueno, terminamos acá.